Amén. ¿Está ahí corriendo o no? Sí. Bueno, amén. Bueno, vamos a ir a la palabra, hermanos. Después seguiremos alabando y ministrando. Quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. En adelante. Está muy fuerte. Vamos a hablar del amor del Padre, amén. Lucas, capítulo 11. Capítulo 15, versículo 11 en adelante. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice el hijo pródigo. También dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Decí conmigo el menor. ¿Sabe por qué? Porque cada palabra, cada cosa que el Señor dice tiene una enseñanza y un porqué. ¿Por qué Dios habla de menor? Yo creo que ahí está hablando el Señor de un hijo con menos sabiduría, con menos crecimiento espiritual. Cuando una persona no tiene sabiduría, no tiene madurez, toma malas decisiones. ¿Amén? Y ese hijo dijo, el menor, espiritualmente hablando, porque el Señor tiene hijos del Espíritu. Y en el reino de Dios es así, somos hijos a través del Espíritu de Dios. Y habla de crecimiento espiritual. ¿Y qué hace cuando una persona está así? Comete muchos errores, decisiones que terminan lastimando a él mismo, ¿no? O a ella. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Yo acá me tomo la libertad de poder examinar más la palabra más detenidamente. Las otras reuniones a veces se complica más. Igual allá también ministramos, pero siempre sacamos algo nuevo. Fíjese que dice acá en el versículo 13, dice, no muchos días juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Habla de estar lejos del Padre. En este caso sabemos que nuestro Padre es Dios, ¿no? Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Los bienes que Dios nos dio, los principales son la vida. La vida, la salud, el cuerpo. Todo es dado por Dios, el cuerpo nos lo dio Dios, para que sea morada del Espíritu Santo. El Hijo reclamó eso y se fue. Y desperdició su vida, desperdició sus bienes, los bienes que le había dado el Padre. Todo, hasta el dinero, porque la gente piensa que, no, porque yo trabajo, no es solo que vos trabajas. Dios te dio la salud, Dios te abrió esa puerta, Dios te dio la fuerza para que vos puedas, porque es más, nosotros estamos respirando porque Dios permite que respiremos. ¿Podemos creer eso? Cuando el hombre egoístamente se jacta con su lengua hablando de Dios y dice, pero si la plata me la gano yo trabajando, si yo no trabajo, Dios no trabaja por mí. No. Dios te está dando todo para que vos trabajes y puedas ganar el sustento. Hasta el aire que respirás es de Dios. Hasta el agua que te tomás es de Dios. Hasta la comida viene de Dios. Todo Dios lo dio al ser humano para que lo disfrute y para que le dé la gloria a Él, ¿no? Pero esto no sucede ni con los talentos que tenemos. Los talentos, si un talento mío eso me genera, por ejemplo, yo soy un buen pintor o soy un buen jugador de fútbol y a través de eso yo me gano la vida en el tema económico. A la gloria siempre se la tengo que dar a Dios, porque Dios me dio los dones, los talentos para que yo pueda. Por eso el Señor dice, ¿qué tenés en casa? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué tenés? Eso.
puede ser también una fuente de ingresos. Si sabes cocinar, dale la gloria a Dios. Si sos un buen chef, dale la gloria a Dios, porque no cualquiera es un buen chef. Hay gente que tiene los mismos ingredientes y sin embargo a uno le sale más rico que a otro. ¿Y cómo es eso? Es porque Dios le dio talento a uno en un área, a otro en otra. Todos tenemos algo bueno para dar. Y no valoramos lo que el Padre nos da. Y acá no solo hablamos de nuestro Padre Dios, también hablamos de nuestro Padre terrenal, que muchas veces estamos en la casa del Padre, bajo la cobertura del Padre, bajo la provisión del Padre, y muchas veces no lo valoramos. Tocamos temas también a personas que no tuvieron su padre, que su padre se fue, los abandonó, o que no lo conocieron, o que su padre no le dio afecto. Eso lo hemos tocado y ministrado mucho, y muchos hermanos y hermanas fueron quebrantados y ministrados y sanados, empezaron a sanar en esa área, ¿no? Pero acá habla del hijo, del error del hijo. Esto también habla de una mala decisión. ¿Por qué? Esto es lo que nos enseña el mundo, y está metido Satanás en todo esto, ¿no? Confundir libertad con libertinaje. Dije libertad con libertinaje. Este hijo pensó que en la casa del padre él no tenía libertad. Entonces quizá alguien le habló, alguien le dijo que en el mundo hay muchos placeres que él se está perdiendo, o que ella se está perdiendo. Entonces él tomó una mala decisión de decir, bueno, mi padre obviamente no me va a dejar estos placeres pecaminosos, entonces le pido mi parte y me voy, porque acá me siento esclavo del padre. ¿Sabe qué? Habla de personas que no saben valorar la verdadera libertad, que la verdadera libertad que Dios habla, la cual es la verdadera libertad que Dios dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdadera libertad es decir, si ustedes permanecen en mi palabra, si conocen mi palabra y la ponen en práctica, eso es libertad, dijo Jesús. La libertad que te enseña el mundo es hacer lo que quieras, dejarte llevar por tu corazón, dejarte llevar por tus deseos, por tus pasiones, y así terminamos como el hijo pródigo. Cuando tenés los recursos, tenés muchos amigos, pero cuando no tenés nada y perdés todo, todos se van. Y esto le pasó al hijo pródigo. La Biblia dice, cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. Amén. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo estaba diciendo a los hermanos ayer en la reunión que los cerdos representan a las personas que no se arrepienten, que les gusta revolcarse en el pecado, a la persona que no nació de nuevo. Por eso el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie me las quita de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todo, dijo Cristo, ¿no? Eso lo puede encontrar usted en el libro de San Juan, capítulo 10, donde habla del buen pastor. El Señor habla y dice, mis ovejas oyen mi voz. Y me conocen y me siguen. Y yo les doy vida eterna, ¿no? Entonces, ¿qué hace una oveja? Presta atención a la voz del pastor y lo sigue. Y esa es la libertad y la seguridad. ¿Qué provee un padre? El padre pastorea. El padre da refugio, da sustento, da provisión, da seguridad. Un padre, un buen padre, consuela, bendice a sus hijos. Porque siempre podemos ver en la Biblia con los patriarcas, que ellos, el padre era el que dirigía el hogar y daba la bendición a sus hijos. Un padre tiene que bendecir a sus hijos, no maldecirlo, tratarlo bien, declararle cosas buenas, bendecirlo. En toda la Biblia vemos que los patriarcas tenían la autoridad de bendecir a sus hijos y a cada hijo le tocaba una bendición. Nunca vimos en la Biblia que un padre maldijo a sus hijos a no ser de que el hijo cometió un pecado contra él y contra su casa.
que ahora en este nuevo pacto el Señor dice, no maldigan, sino bendigan siempre. Para que Dios sobre en los corazones, ¿no? Muchos de los patriarcas o de los hijos de Jacob también perdieron su bendición por el pecado. Y se fue pasando la bendición, la primera bendición, porque todos tenían bendición, pero había una principal que era la que venía el hijo del Padre, el mismo Mesías venía en esa línea generacional. Entonces vemos acá falta de crecimiento espiritual, el menor, tomando malas decisiones, dejándose influenciar por lo que sucede afuera, dejándose seducir por lo que sucede afuera y tomando una decisión de alejarse del Padre para probar la supuesta libertad que iba a tener. Y bueno, dice que cuando lo malgastó todo, porque en el reino de Dios, lejos del Padre, vamos a malgastar nuestra vida. Vamos a malgastar nuestro tiempo. Otra de las cosas, tesoros, que son tesoros. Tesoros, decí conmigo tesoros. Cosas valiosas que no se compran ni con todo el oro del mundo. ¿Sabe cuál? El tiempo. El tiempo no vuelve. El tiempo no vuelve. Una vez que ya perdimos el tiempo, ya pasó. Vas a por ahí tener otra oportunidad, pero ese tiempo ya lo perdiste. El tiempo es un regalo que Dios nos da para que lo valoremos al máximo. Tiempo, hoy es el tiempo de que disfrutemos al Padre y que disfrutemos también a nuestro Padre si lo tenemos y a nuestra Madre. Yo tuve un padre que no estuvo muy presente, pero cuando él se determinó a estar presente, yo le fallé. Y ahora mi papá ya está muy viejito y había tenido, bueno, a pesar de que Dios lo había sanado una vez y él empezó a creer y aceptó a Cristo, había tenido tapadas las arterias, lo habían operado, está en su casa, pero cada vez está más viejito, ya casi no se levanta a caminar. La última vez que fui oré y Dios hizo algo sobrenatural y empezó a caminar, a moverse, pero ahora está mucho en la cama, ya casi está como uno sabe que en cualquier momento se va. Y yo una de las veces la visita que le hice, yo me acuerdo también de maltratos que Dios ya me sanó, de insultos también de ambos lados, mi madre y mi padre cuando se peleaban y nosotros estábamos en el medio, cuando se hablaban mal a nosotros, no hablaba uno mal del otro, que eso lastima mucho a los hijos, ¿no? Y cuando él quizá era mezquino en alguna cosa, bueno, Dios lo bendiga, yo ya lo he perdonado. Pero ¿saben qué me acordé? Las veces que yo le fallé y que él no fue mezquino en eso, en el estudio, en llevarme al fútbol. Él me llevaba, cuando yo jugaba al fútbol, me llevaba siempre a entrenar, al Platense o en algún club. Y me acompañaba en el colegio, cuando me quiso que yo estudie en un industrial, me iba a vivir con él y me llevaba, me traía, me cocinaba. Yo no lo valoré mucho. Después dejé el colegio, o dejé varias veces el colegio. Y yo venía manejando y me quebranté y pedí perdón. Y le agradecí a mi padre después por todo y gracias por haber hecho ese esfuerzo, por más que no haya sido toda mi vida, toda mi niñez. Quizá él estuvo intercaladamente porque a veces aparecía un mes y 2 meses no, 3 meses sí y después un año no, así. Y por ahí no íbamos a vivir, uno se iba y después ni enterado, nada, ni llamar para los cumpleaños, nada. Pero si tenemos un Padre que es Dios, que es perfecto, valorémoslo. Y si tenemos un Padre terrenal, aunque tenga errores, también valorémoslo y perdonémoslo. Porque nosotros somos seres humanos. Y si nosotros no teníamos la luz de Dios, hubiéramos hecho lo mismo o peor. Si yo no tuviera la luz de Dios, yo no sé si
si hubieranme hecho cargo de la familia que yo tengo. Ni si me hubiera casado, es más. Antes de que Cristo ponga amor en mi corazón, primero por Él y después por mi esposa, yo no me quería casar. Por esa causa mi madre me echó, porque yo no quería. Una de las cosas de las cuales me echó de su casa es porque yo había dejado embarazada a mi mujer y yo no quería ordenarme, no quería. En ese tiempo era mi novia. Pero valoramos la familia. Tenemos un padre, tenemos una madre. Tiene errores. No te va a gustar. Vos te vas a sentir como que te están esclavizando. No te dejan hacer esto, no te dejan hacer... Así se sienten los hijos menores, espiritualmente hablando también. En las iglesias, gente que todavía no está madura espiritualmente y no está disfrutando su libertad en Cristo, piensa que la iglesia, que es la casa del Padre también, y el lugar donde el Padre habita, nosotros somos la iglesia, que por estar ahí hay muchas cosas que no pueden hacer que ellos quisieran hacer. Pero ¿sabe por qué? Es por falta de crecimiento espiritual y por falta de morir al mundo. Entonces dicen, pero al final no se puede hacer nada. No se puede bailar en la murga, no me puedo ir al Tropi o a Sanse, que bueno, Sanse ya cerró hace años. No puedo fornicar, no puedo adulterar. Así piensa la gente cuando no se entregó a Dios de todo el corazón. Así piensa. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a seguir igual. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Amén. Bueno, ¿estamos entendiendo? Entonces este hijo primero demostró falta de crecimiento, ingratitud. Ingratitud y una falta de entendimiento en lo que es la verdadera libertad. El otro hijo que estaba ahí, que ahora vamos a seguir leyendo, era un hijo que estaba en la casa del padre, tenía todo, pero no lo disfrutaba. Muchas veces, las personas que tropiezan, que caen, son las que más valoran después al padre. Dice, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Amén. Pero nadie le daba. Hola, es lo mismo, ¿no? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea, habla de que aún los jornaleros, aún gente que no es hija, el padre sustenta y tienen abundancia. Y él que era hijo, estaba viviendo como un pordiosero. Hijos, estamos hablando de ser hijos del rey. Hijos de Dios, ¿qué estamos comiendo? ¿De qué nos estamos alimentando? Yo le hablaba que muchas veces los medios de comunicación, la televisión, como las novelas que cada vez están más corrompidas, las películas diabólicas, todo está tan pervertido, hermano, que usted ve una película, ¿no? Y de repente hay una desnudez. Hasta las novelas ya la están haciendo cada vez más, casi esa. Y por eso los chicos tienen que ver cosas más sanas, cosas de su edad. Y que hasta en eso nos tenemos que cuidar, porque hasta en eso el diablo, hasta dibujitos con mensajes subliminales ha mandado para que los chicos queden mal. O sea, estamos en una sociedad corrupta, tremendamente corrupta, en donde uno sin querer come comida de cerdo. La comida de cerdo es esa comida. ¿Cuál es la comida de los cerdos? El cerdo dice que es, aunque uno lo lave, va a querer el barro siempre. Pero ¿cuántos dicen amén que yo no soy cerdo, soy oveja? Soy una oveja de Cristo. Amén. Gloria a Dios. O sea, simbólicamente, ¿no? Decía que está a tu lado, dijiste que sos oveja, pero no te veo, cara.
Yo te veo cara de ser humano, ¿no? Es una parábola. Hay gente que una vez había hecho una persona comentario, no era cristiana, pero dice, ¿por qué Dios compara a las personas con ovejas? Porque es una parábola. No es que somos animales, somos seres humanos, somos hijos de Dios. Pero la oveja tiene una particularidad que la distingue entre otros animales y Dios la eligió como para decir, lo voy a comparar para que mi pueblo entienda por qué yo lo llamo oveja. La oveja tiene una corta visión y necesita de un pastor para ser dirigida y ser guiada. Y escucha la voz de un pastor. Y nuestro pastor es el Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo? Y es dirigida por la voz. ¿Por qué es dirigida? Las ovejas escuchan la voz del pastor y siguen al pastor solamente. No siguen a cualquiera. O sea, el Señor le dijo en un momento también a los fariseos que los perseguían y que si ustedes, ¿por qué no escuchan mi voz? Porque ustedes no son de mis ovejas, le digo. ¿Está entendiendo? Las ovejas oyen su voz, les siguen, son protegidas. El buen pastor, como dice en el Salmo 23, las lleva a aguas de reposo, a senderos de delicados pastos, conforta su alma y las hace descansar. Y eso también lo hace el Padre. En realidad es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Y cuando este hombre reflexionó, este hijo reflexionó, dice, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá comiendo comida de cerdo y viviendo como un mendigo teniendo un padre? Pero él no vino con la intención de volver a ser hijo con todos los derechos. Él dijo, volveré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Escuche, había siervos. Los siervos vivían siempre con los amos. Vivían siempre. Los jornaleros iban aunque sea 8 horas. Él se iba a conformar y decía, bueno, sí, yo no vivo en la casa de mi padre, pero aunque sea quiero estar 8 horas ahí. 8 horas aunque sea. Hoy hay gente que no valora la casa del padre, no valora la iglesia. No valora al padre, no valora tampoco a sus padres terrenales que le están proveyendo las cosas y porque los padres le ponen límites, se enojan. Si estuvieran en el mundo, rodeado de lobos rapaces, rodeado de cerdos y de comida de cerdo y rodeado de todos los demonios que hay, sin protección, aunque sea les gustaría estar, aunque sea 8 horas. Antes vivían, tenían todo, pero ahora dicen, bueno, voy a volver a repetir, aunque sea que me deje trabajar para él 8 horas, para estar cerca. Mire cómo uno empieza a valorar. Cuánta gente que se quejó de su familia, se viven quejando de su esposa, de sus hijos, quejas y quejas. Nos quejamos de nuestra madre que es metida y después la lloramos cuando se muere. Nos peleamos siempre y hablamos mal de nuestros padres también. Pero después cuando se muere decimos, mi mamá hasta ahora me ha dicho, llorando, cómo me gustaría volver el tiempo atrás y tratarla mejor a mi mamá. ¿Está entendiendo? El tiempo que ya pasó no va a volver. Su papá está ahora, su mamá está ahora. Usted ahora es joven o es grande. Disfrútelo ahora. Sane su seriedad del pasado, entréguesela a Dios, pero empiece a disfrutar ahora las cosas que Dios le da. Comience a valorar la libertad y a ser entendido y a empezar a madurar espiritualmente y a crecer espiritualmente para que nadie lo lleve por sorpresa. Dice, para que las tinieblas no te sorprendan. ¿Qué es las tinieblas? Las mentiras, el engaño, la seducción de Satanás, que te dice las tinieblas te sorprenden y te quedas ciego. Lo voy a poner en el lenguaje actual o como una parábola moderna. ¿Sabe qué es una parábola? Usar ilustraciones de
de la ciencia, de la naturaleza o de las cosas que vivimos para enseñar algo. Eso es una parábola. Si usted sabe que cada tanto se corta la luz, usted va a tener en algún cajón velas. ¿Cuántos dicen amén? Va a tener alguna linterna recargable o con pilas. ¿Qué hace el hombre prudente? Se prepara. Está preparado. Y estar preparado quiere decir estar entendido. Ser prudente, adelantarme a lo que pueda pasar. Entonces yo me compro una linterna, tengo velas también. Hay gente que se pone, tiene esos cosos recargables que se cargan, después cuando se corta la luz se encienden. ¿Está entendiendo? O un generador, anasta o lo que sea. ¿Está entendiendo? El hombre prudente se prepara y el Señor dice, ojo, que no te sorprendan la oscuridad, las tinieblas, el engaño, y seas impulsado y seducido a vivir en la oscuridad en vez de la luz. Porque antes estabas en luz. Hay mucha gente que antes estaba en luz, estaba en Cristo y ahora está en tinieblas. Y están como cegados, viven en la oscuridad. No estamos hablando de oscuridad o luz natural, estamos hablando de oscuridad de entendimiento, oscuridad de corazón, oscuridad de acciones. Hay muchos cristianos apartados que antes habían dejado el cigarrillo, dejaron de mentir, dejaron de fornicar, dejaron de decir malas palabras, y de repente los sorprendió las tinieblas, una prueba, una lucha, un engaño, una seducción, sea en el área sexual o en el área del alcohol. Se fueron enfriando, se apartaron. Hoy están fornicando de vuelta, adulterando de vuelta, mintiendo, con ira todos los días, con el rostro como muerto, porque se nota cuando alguien tiene la vida de Cristo y cuando alguien como que se murió un poco. Hoy están apoyando cosas que antes no lo hubieran apoyado jamás, y quizá tienen un poquito de luz y saben lo que es ser hijo de Dios, pero como que se sienten lejos de volver a la casa del Padre. Y hoy están viendo películas inmundas y ya ni siquiera, no se indignan. Escuche, cuando alguien no se indigna por algo, es una señal de que esa persona está... ¿Sabe por qué Dios le dice a gente, ¿sabe por qué no te unjo? Porque todavía estás soportando el pecado. ¿Qué es soportar el pecado? No es que nosotros vamos a ir a toda la gente, no, el pecado nuestro. Soporto ser mentiroso. Yo me tengo que indignar contra el pecado que me está a mí gobernando en algún área. Si yo quiero vencerlo, si yo quiero dejarlo, si yo quiero abandonarlo. Lo mínimo que provoca el Espíritu Santo en mí es una indignación ante mi pecado. ¿Está entendiendo? Tener cosas ocultas, fallarle a Dios, mentirle al Espíritu Santo. Hay gente que le miente al Espíritu Santo. Mentirle a un ministro de Dios es mentirle al Espíritu Santo. No es que nosotros somos algo, no, el Espíritu que está en nosotros, que nosotros representamos, es el Espíritu Santo. Por eso Ananías y Zafira murieron en la iglesia primitiva. Fueron y a Pedro le mintieron en la cara y Pedro le dijo, no, ¿ustedes piensan que me mintieron a mí? Ustedes le mintieron al Espíritu Santo. No podemos ir a pedir un consejo o ir a mostrar algo que no es delante de un siervo de Dios que tiene el Espíritu Santo. Porque le estamos mintiendo al Espíritu Santo. Y así hay mucha gente que lo hace en muchos lugares. No tienen temor de Dios. Y después de repente es como que se mueren espiritualmente y no saben por qué. Porque le mintieron a Dios. Dice acá, él se propone volver al Padre. Dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aunque sea este hijo, quería estar unas horas en la casa del Padre. Hoy hay gente que perdió a su padre, que no lo valoró, que lo maltrató, que no lo perdonó. ¿Sabes cuánta gente va a los cementerios y llora
inconsolablemente, porque cada vez que se acuerdan, tienen esa herida abierta de decir, antes de que mi madre se muera, me peleé con ella, la insulté. Y pasaron meses y pasaron años y no me reconcilié por mi orgullo, pensando que siempre mi mamá iba a estar ahí. Y de repente llaman el teléfono, tu mamá falleció, tu papá falleció, no está mal. Y después les llevan flores y lloran ahí. Y nosotros tenemos la oportunidad de ahora marcar la diferencia. Si se falleció tu papá, pedirle perdón a Dios y hablarle, Señor, yo te entrego este dolor. Y si tú me das la oportunidad y mi Padre está contigo, cuando yo llegue ahí, si llego porque quiero llegar a tu reino a través de tu gracia, tú me des la oportunidad de estar con Él y entregar todo ese dolor. Pero ahora que los tenemos, no demos más vuelta. ¿Qué estamos esperando para decirle te quiero? ¿Qué estamos esperando para abrazarlo? Hace un tiempo se había fallecido mi hermano mayor. Y yo le hablé de Cristo, le he hablado, pero no le hablé al nivel de otra gente. Bueno, él vivía lejos, pero le hablé. Pero el dolor que uno tenía, Mateo, levantate y sentate, por favor. El dolor que uno tenía en el corazón por la impotencia de no haberle podido ministrar algo. Hoy es el tiempo de ministrar y de dar palabra, de decir te quiero, de decir te amo, de dar un abrazo, un apretón de mano. Quizá no fueron cariñosos contigo, pero aunque te cueste, empezá a ser cariñoso con tus hijos. Y si no tenés amor y no lo sentís, decirle, Señor, llena de amor mi corazón. Y dame de ese amor que tú tienes para poder darle a mis hijos también de ese amor. Ayer en la iglesia mismo, yo pedí perdón a mi hijo más grandecito algunas veces me ha pasado de enojarme tanto y retarlo fuerte. Y le pedí perdón públicamente. Y él le tocó, tiene 10, 11 años, y pasó al altar y estaba quebrantado. Le tocó la palabra. Como otros chicos. Hoy es el día de corregir nuestra vida, de hacer los arreglos necesarios. No deje para mañana, porque mañana es otro día, y después otro día, y después un mes y un año, y seguimos con lo mismo. Cuando Dios te envía la palabra es cuando la tenés que poner en práctica. Pedirse perdón. Hijo, reconocer, me excedí, te reté con razón, pero te reté con ira, o te reté mal.